Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo vídeo de Primavera Project P6. En este vídeo vamos a conocer la interfaz de Primavera P6 y sus funcionalidades. ¿Ya? Vamos a partir importando un proyecto que está planificado y programado en Primavera P6 y vamos a llegar finalmente a todo lo que es línea base. ¿Ya? Para esto vamos a partir con el inicio, donde nos vamos a File, importamos un proyecto Primavera, el primer ítem, Primavera PM Ser, que el ser el formato Primavera, y le damos Next en Project, Field Name, buscamos, nos vamos a escritorio, y este es el proyecto que vamos finalmente a abrir en el Primavera. Next, lo vamos a dejar en este ítem, en la estructura proyecto, lo vamos a dejar en campamento, ¿ya? Que es un proyecto de campamento. Le colocamos Next, Next y Finish. El proyecto ahí se está abriendo, ¿ya? Esa es la forma de abrir en el Primavera los proyectos, ¿ya? Ahora nosotros vamos a trabajar que es un proyecto minero que ya está nivelado, que es el que estoy acá marcando, el 2023-2. Le hacemos clic derecho, Open Project o Control O, y se nos abre el proyecto finalmente. Este es un proyecto minero que se programó, se planificó, y vamos a partir por los elementos importantes de la interfaz del Primavera. En este caso tenemos toda la parte superior, donde sale File, Edit, View, Project, Enterprise, la herramienta, la administración y ayuda, ¿ya? Luego tenemos una parte inferior, donde van apareciendo una serie de pestañas que en su mayoría la vamos a ir viendo. Y al lado izquierdo también tenemos como dibujitos donde son necesarios para ir utilizando en el Primavera, ¿ya? Aquí yo le hago clic en More Button y ahí uno puede ir agregando más botones. En este caso yo agregué todos los botones que vienen por defecto. Acá abajito también en el lado izquierdo también hay botones que yo los agregué todo por defecto. Y en la última parte que están todos los botones que yo en este caso no agregué todos por defecto, ¿ya? Al costado derecho también tenemos acá una serie de botones y uno puede ir agregando ahí o removiendo los botones que son importantes, que uno considera importantes, ¿ya? Acá también, en la parte inferior, costado derecho, están los botones que uno puede ir agregando o removiendo, ¿ya? Recordad que conocer la interfaz de Primavera es súper importante porque va a hacer que uno sea más rápido al momento de programar, ¿ya? Y no sea tan extenuante el trabajo como tal, ¿ya? En este caso vamos a partir por la pestaña Project. Vamos a dejar en el proyecto que abrimos y aquí hay una serie de pestañas, ¿ya? Vamos a ir a las pestañas que yo considero que son las más importantes. En este caso aquí tenemos la pestaña general, que en donde en sí muestra temas generales asociados al proyecto, el ID, el nombre del proyecto, el estatus, el administrador responsable, ¿ya? Y el calendario como tal. Hay otros ítems que generalmente yo los dejo por defecto, ¿ya? Acá está el notebook, que es donde uno va generando o agregando ciertos comentarios al proyecto, que también es importante. El budget log, que es un log de budget. Yo no genero mucha información acá en esta pestaña, al igual que en spending, que tiene que ver con los gastos, la budget summary, que eso tiene que ver más que nada con el sumarizado de la budget. El dates, este es importante. ¿Por qué es importante? Porque aquí nosotros vamos a colocar eh, desde cuándo nosotros queremos que nos aparezca en la carta GAN el proyecto, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo le puse 1 de noviembre y aquí en la parte donde estoy marcando ahora, que está en la Gantt de color amarillo, mejor dicho, yo le coloqué 1 de noviembre, ¿ya? Y esto tiene que ver con un tema de visualización. Y el data date tiene que ver con la actualización. Cuando uno le genera el schedule al Primavera o al proyecto, y uno está generando el proyecto como en versión línea base, yo generalmente pongo el data date a la fecha de inicio del proyecto. En este caso era 16 de noviembre del 2022, ¿ya?
Bueno, el funding, que tampoco lo dejo por defecto, el código y defaults, que es una pestaña, a mi parecer, que es la más importante asociada al proyecto, donde está estipulado el tipo de duración. Siempre yo trabajo con Fixed Duration and Units. Te deja fijo las duraciones y las HH que tú le cargues al programa, las horas hombres. El Person Complete Type, que en este caso yo la dejo physical, porque finalmente si hay una buena oficina técnica o también si tenemos un buen detallamiento en el semanal, al final uno va colocándole avance según el avance físico de obra, ¿ya? Y también el Activity Type, que yo lo dejo por definición en Task Dependence, ¿ya? Y aquí tenemos aquí también al costado derecho el tipo de calendario eh, del proyecto. A veces hay proyectos que tienen distintos calendarios. Por ejemplo, si tenemos una parada de planta, ahí lo más probable es que el cliente defina cuántas horas va a eh, estar esa parada de planta. En el sentido de, por ejemplo, el cliente dice, esta parada de planta va a durar 12 días, por lo tanto, ahí tenemos calendario que es de 22 horas o 24 horas, ¿ya? Eso es importante tenerlo claro, ¿ya? Pero generalmente en términos genéricos, uno coloca el calendario que donde va a tener la mayor cantidad de calendario asignado a una actividad, ¿ya? Y la parte inferior acá, donde nosotros definimos el ID, la codificación del ID. El ID es súper importante, no mucho cuando uno ya está en la faena, en la etapa ya de hacer un programa de ejecución como tal, sino que sirve mucho también en estudio. A las personas que trabajan en estudio es importante el ID. ¿Por qué es importante? Porque ahí uno hace la carga masiva. El ID es el nexo para hacer la carga masiva entre lo que entrega el presto, que es una hoja de presupuesto que está detallado, versus lo que genera acá el ID. Entonces es súper importante tener claro eso. Y tenemos acá también otra pestaña que es el Resolve, yo lo dejo por defecto, el Setting, que también generalmente lo dejo tal cual, y el Calculation. Calculation es súper importante. Hay un ítem que es Recalculate Actual Units and Cost One Duration Percent Complete Change. Este ítem, si uno le coloca hacer clic, le hace clic, te va a recalcular, por ejemplo, la hora hombre o te va a recalcular las duraciones. Y generalmente los proyectos o sea, pueden haber proyectos que claramente se pueden ir recalculando, pero en lo personal yo no lo hago así porque yo quiero dejar mis duraciones de línea base y también mis horas hombres de línea base fijas, ¿ya? Entonces, por ende, yo no lo, no lo coloco, ¿ya? Bueno, vamos a abrir el primer proyecto, que es el proyecto minero nivelado, que es el nombre del proyecto. Clic derecho, Open Project, y aquí se nos abrió el proyecto, ¿ya? Aquí están los WS, que también ustedes los WS nos podemos ir al costado izquierdo, donde aparecen dos ventanas y dice WS, le hacemos clic y está nuestro WS, ¿ya? Aquí yo me fui acá al costado derecho. Si no le aparece este ítem, que es el Collapse to, puede ir a More Button y va a estar acá. Tiene que hacerle clic nomás. Por ejemplo, si yo no lo quiero, se elimina. Si yo lo quiero, ahí se agregó, ¿ya? Entonces, yo le coloco colapsar y ahí uno coloca a qué nivel quiere colapsar el WS. También se puede hacer con la actividad. Entonces, por ejemplo, pongámosle a nivel 5 y ahí te empieza a colapsar ¿cómo se llama? El WS. Puede ser nivel 3, por ejemplo. Ahí claramente ya se empezó a notar el colapso, ¿ya? Entonces eso va a depender de cómo ustedes quieran visualizar el WS, ¿ya? El WS también es súper importante porque el WS va a aparecer el avance, ¿ya? Y cómo el quiebre al final del proyecto, cómo está estructurado el proyecto. Es súper importante también el WS para poder hacer un buen programa en primavera, ¿ya? La pestaña también que es importante es el Activity, donde nosotros vamos a ir ahí haciendo las relaciones, FS, SS, están las relaciones, las 4 tipos de relaciones en general que hay, ya, pero las más importantes son las que nombré yo, que generalmente son las que más se ocupan. Y aquí nosotros tenemos en esta interfaz una parte que es el ID de la actividad, que por ejemplo, yo me voy acá, mantención, este tiene un ID a n.195,
El nombre de la actividad es mantención y instalación de faena con una duración original de 214 días. Tenemos el start, el finish y el budget labor units, ya que ahí está definido 4.271 HH o hora hombre, con una asignación de recursos, que en este caso le asignamos los recursos de cuadrilla de instalación de faena y operador, ya. Así lo trabajamos en esta empresa, cómo se trabajaba la asignación de los recursos, ya. Como recomendación, siempre yo recomiendo que trabajen en primavera en inglés, no lo trabajen en español, ¿ya? Porque la mayoría de los planificadores y programadores lo trabajan en inglés, ¿ya? Eso es una recomendación mía. Bueno, nos vamos a ir entonces al detalle. Vamos a abrir una actividad, por ejemplo, vamos a ir al detalle en construcción y vamos a abrir esta actividad, ¿ya? Vamos a ver un poquito acá el Activity ID para que se visualice el código. Y vamos a ver acá, ahí se movió un poco, vamos a ver aquí, ya. Esta actividad es Scarpen sector plataforma Plasma, ya. Aquí en la parte inferior aparece una serie de pestañas. Son súper importantes estas pestañas. En este caso está dando información cómo está estructurada esa actividad. En este caso la activity type está con task dependent, que está bien que esté con eso. No está con finish milestone o tampoco con start milestone, que eso se utiliza generalmente para los hitos, ¿ya? El duration type está fixed duration units, que es la que utilizo yo y mi recomendación, porque ahí queda fijo todo lo que son las duraciones y a su vez quedan fijas las horas hombre. El porcentaje complete type, que lo habíamos hablado anteriormente, es physical, y el tipo de calendario, ¿ya? Bueno, lo otro están definido acá, el tipo de recurso, que es el primordial, el principal, ¿ya? Y nos vamos a ir a la otra pestaña, que es status. Esta pestaña es súper importante, ya no es tan importante para la licitación o cuando tú estás haciendo un primavera en etapa de licitación, sino que es importante cuando ya estás haciendo un primavera en ejecución, cuando tú ya estás en terreno y ya estás armando, planificando y programando tu primavera. Esta interfaz que se visualiza ahora en status es súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque aquí nosotros le vamos a dar avance a las actividades, una por una. Le vamos a colocar start, le hacemos clic o la sacamos, ¿ya? Podemos definir en qué fecha se hizo el inicio de esa actividad, ¿ya? El avance físico, que es un porcentaje, le podemos poner un 20%, y el costado acá derecho, que también es importante, tenemos el budgeted, el actual, remaining, at complete. El budgeted es el HH que están asignadas a esa actividad, es tu línea base, ¿ya? El actual, generalmente, y es importante lo que estoy diciendo acá porque hay empresas que no siempre lo trabajan así. En la mayoría de las empresas, el actual son las horas hombres ganadas, pero en otra empresa el actual son las horas hombres gastadas. En este caso nosotros como definición vamos a definir que el actual son las horas hombres ganadas, ¿ya? El remaining va a ser la diferencia entre el budget y el actual, y la complete va a ser el total, ¿ya? Eso en términos para darle avance. Súper importante esto y que lo tengan claro, ¿ya? Nos vamos a los recursos. Bueno, aquí tenemos tres tipos de recursos, que es el movimiento de tierra, horas máquina, operador rigger, que también es el tercer recurso, ¿ya? La hora máquina, aquí en este proyecto se trabaja de forma genérica. Hay otros proyectos que le colocan, no sé, retroexcavadora, excavadora, le colocan también, no sé, camión tolva para todo lo que es el movimiento de tierra y llevarlo, trasladarlo a otro sector, toda esa tierra que se excavó. Y aquí también lo importante es cómo están asociadas acá todas las horas hombres. En este caso hay 361 horas hombre para la cuadrilla de movimiento de tierra, 355 para horas máquina y 602 horas hombre para el operador ría, ¿ya? Es importante porque esta pestaña uno visualiza cuáles son los recursos asociados a la actividad, ¿ya? La otra pestaña que es súper importante es Relationship, ¿ya? Y aquí yo me voy a detener un poco porque es importante definir qué es lo que nos sirve en esta pestaña, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí están las predecesoras y también están las sucesoras. En este caso, aquí hay elementos de las predecesoras como de las sucesoras que a mí la verdad no me sirven. Entonces yo voy con clic derecho, voy de nuevo acá para que se visualiza, coloco acá el mouse, clic derecho en Customize y empiezo a eliminar cosas. El Project ID no me sirve, el WS tampoco.
le ponemos a aplicar, ahí se empiezan a eliminar. El Activity ID, claro que me sirve. El Activity Name también, que es el nombre de la actividad. El tipo de relación también me sirve. El lag también te puede servir, pero lo vamos a dejar para el final. El lag lo dejamos al final y vamos a buscar aquellos elementos que sean importantes también para poder visualizar en la pestaña Relationship. Ya nos vamos a ir a Dates y aquí tenemos, por ejemplo, Start, que es súper importante también. El Finish. Tenemos también Durations, el Free Float, que también es importante. El Total Float, que nos va a dar cuánto es la holgura que queda aún para llegar al término del proyecto. ¿Ya? El General, no, aquí no hay ningún. El driving es importante. Ya, esa es la que me impacta. Ya, entonces esto lo vamos a dejar de esta forma distribuido. Por lo tanto, estos elementos que se visualizan en la parte inferior en predecesoras son los elementos que yo recomiendo siempre tener y dejar acá en el primavera, ya, por defecto. Este mismo paso se repite para la sucesora y se dejan los mismos elementos que están al lado izquierdo de la pantalla, ya. Bueno, eso es en cuanto a esta pestaña Relationship. Aquí tenemos otra pestaña que es la predecesora, que al final es lo mismo que muestra el Relationship, al igual que en sucesora. Estos son los documentos que uno puede ir agregando, estos son los campos, estos son el summary, que más adelante lo vamos a enseñar de qué trata. Step, que son los pasos, las actividades. Si nosotros trabajamos con un trisemanal y tiene un nivel de detallamiento, no es imperativo colocar actividades de detalle asociado, por ejemplo, al Scarpe o a otro tipo de actividades que tengamos en primavera. El RACE, que eso ya es de primavera avanzado. El Notebook, que es súper importante a ir colocando comentarios, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos programas impactados, ¿ya? El feedback, que es generar ciertos comentarios para que el cliente lo vaya visualizando, o también si desde el punto de vista desde la constructora hacia el cliente, o también puede ser el feedback interno. Generalmente, por ejemplo, en empresas grandes como mineras, también se entregan programas entre programadores. Por lo tanto, ahí también se puede generar un feedback. El expense, los gastos, ciertas discusiones que se puedan generar en la pestaña de discusiones, se puede generar entre constructora y también mineras, que son los clientes, y los códigos, ¿ya? Esto con respecto a la parte inferior del primavera, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ir a Activity Usage Spreadsheet, que aquí empieza a ver ya un nivel de detallamiento de las HH asociada a cada actividad, ¿ya? En este caso está con el ítem cost, nosotros lo podemos cambiar. Por ejemplo, nos vamos a clic derecho, cost, Spreadsheet Fields, y aquí nosotros podemos ir eliminando, no. En este caso, por ejemplo, vamos a hacerle doble clic y se empiezan a eliminar los ítems que estaban definidos, ¿ya? Vamos a colocar, por ejemplo, units y vamos a dejar puede ser, por ejemplo, el VLN, VL1 Library Units o el actual Library Units, ¿ya? Y la aplicamos, ¿ya? En este caso no tenemos actual porque no le hemos dado avance. Recordemos que el actual está asociado a las ganadas, ¿ya? O puede ser, por ejemplo, disculpen, me equivoqué, puede ser también el base línea 1, ¿ya? O la completion library units, ¿ya? Pero ahí usted tiene que ir visualizando cuál es lo que más le acomoda, ¿ya? El otro ítem que está en la parte superior es el Activity Usage Profile. Y esto es súper importante también, porque aquí uno va visualizando cómo va quedando la curva, ¿ya? En este caso la curva ya está nivelada. Claro, algunos dirán que por qué no se genera la campana de Gauss. No todos los proyectos tienen campanas de Gauss, eso es súper importante mencionarlo, porque en este caso es un proyecto que tiene paradas de planta, que en junio y julio, por lo tanto ahí se espera, sobre todo en junio, es esperable que haya una alta dotación, ya, por lo tanto al término del proyecto. Y en este caso por eso se genera esta curva. En el caso del mes de mayo, también se espera una alta dotación porque ahí ya empezamos a dejar llevar a terreno toda la dotación que es para la parada de planta y hacer unos trabajos
que son trabajos previos. En este caso eran trabajos de prearmado, ¿ya? Y es súper importante visualizar cómo va quedando la curva. Cuando uno está nivelando, va cambiando relaciones. Se va a ir primero a esta pestaña, que es la pestaña detalles. Le va a cambiar la parte inferior. Se va a relationship. Y ahí uno va diciendo, o va visualizando con qué actividad ir enlazando o ir cambiando, por ejemplo, las duraciones para poder ir nivelando. Ya vamos a hacer un video más adelante acerca de nivelación. ¿Ya? Aquí tenemos otra que es la Resource Usage Spreadsheet, que también es un detalle por cuadrilla. Ya en este caso está asociado a cost, entonces usted también puede ir y cambiarlo en Spreadsheet Option, no, es la otra. Es en Customize y las puede eliminar. Y nos vamos a Units y colocamos acá la que nos interesa, por ejemplo, Budgeted Units, y ahí te empiezan a aparecer todo lo que son los budgets asociados a las cuadrillas que están en el proyecto, ¿ya? Y la otra también, que es como visualiza a nivel de gráfico la especialidad, ¿ya? Aquí ya se empiezan a ver cómo están los gráficos. Aquí, por ejemplo, igual faltó un poco de nivelación. Por el mes de marzo está muy alto, por ende a lo mejor se puede nivelar entre el mes de febrero y el mes de abril, ¿ya? En términos generales, esas 5 como pestañitas son súper importantes manejarlas y entenderlas, de qué trata, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, acá donde está el gráfico de barras, que este se llama las columnas, y donde nosotros vamos a ir agregando columnas que van a ir apareciendo en esta parte del primavera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero que aparezca otro elemento, como por ejemplo Total Float. Me voy en Available Options, Find, y coloco acá, por ejemplo, Total Float. Total Float. Y ahí me lo busco. Y le puedo hacer doble clic o también lo puedo tirar con la flechita hacia la derecha, ¿ya? Cualquiera de las dos formas se puede hacer, ¿ya? Ok. Y ahí me aparece Total Float. O sea, aquí están los días faltantes para que llegue esa actividad, le faltan para llegar al término del proyecto. ¿Ya? Hay clientes que te piden un total float menor, no sé, a 15 días, otros menor a 45 días, etcétera. Va a depender de cada uno. Yo en lo personal recomiendo tratar de reducirlo total float porque así aumentamos la duración de las actividades, ¿ya? Pero tampoco dejarlo todo en total float 0, porque eso quiere decir que todo el proyecto es ruta crítica y eso no es tan así, ¿ya? En la vida real cuando ya estamos ejecutando, ¿ya? La otra pestaña son de los filtros, que ahí vamos a hacer un ítem, un video asociado a filtros. Es súper importante los filtros, ¿ya? Pero para que ustedes entiendan, nosotros, por ejemplo, aquí vamos a filtrar todo lo que son las critical. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a filtrar solamente las actividades que son críticas al proyecto. Aplicar, y ahí, claro, ahí cambió y nos va a definir solamente las actividades críticas, ¿ya? Del proyecto. Para eliminar el filtro le hacemos clic al filtro también y colocamos All Activities. Y aplicamos y OK. ¿Ya? La otra pestaña, o sea, claro, la otra pestaña importante es el Schedule, que se puede hacer con F9, que es para darle la actualización al proyecto. Si nosotros estamos haciendo un proyecto que es línea base, lo vamos a actualizar a la primera fecha, que es el inicio del COM, generalmente. Entonces, uno lo genera acá, ¿ya? Y ahí le coloca el schedule, y ahí actualiza a esa fecha, ¿ya? O sea, usted tiene que entender que el schedule es actualizar el programa, ¿ya? Si nosotros queremos, por ejemplo, actualizar en el informe semanal el programa, generalmente se actualiza el día domingo, ¿ya? Por ende, hay que buscar el día domingo al que queremos actualizar y ahí tenemos que colocar la fecha del día domingo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, supongamos que el día domingo, el día 20. Seleccionamos y le colocamos schedule, ¿ya? Otro ítem importante es el view log. En el view log, que es el que está mostrándose en pantalla ahora, usted va a visualizar ciertas características que está teniendo el proyecto, ¿ya? En este caso, por ejemplo, no aparecen errores, no hay errores, pero sí nos dicen unos warnings, ¿ya? Y aquí dice actividades sin predecesoras. Las actividades, siempre en los programas van a haber dos tipos de actividades que
una va a ser para la predecesora y otra para la sucesora, ¿ya? En este caso van a ser los inicios y los términos. En este caso cumple, porque tenemos la reunión com como actividades sin predecesora y la actividad es sin sucesora, que es el término del contrato, ¿ya? Si a ustedes en el primavera le aparecen más actividades, eso quiere decir que hay un error. Por ende, hay que ir a esa actividad y hay que darle un enlace, ¿ya? De término comienzo, SS, o el que usted defina como el tipo de enlace, ¿ya? Y aquí también aparecen otros elementos, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice Finish Milestone and Processor have different calendars. Claro, o sea, aquí estamos diciendo que estos hitos de acá tienen calendarios distintos. Y eso se condice porque, como mencioné anteriormente, van a haber actividades que tienen calendarios distintos a cómo se fue ejecutando todo el proyecto. En este caso, estas actividades tienen un calendario que es en horas continuas. Por ende, el primavera te avisa, ¿ya? Y también tenemos acá las actividades críticas, que en este caso aparecen todas las actividades críticas detalladas, ¿ya? Le vamos a cerrar, ¿ya? Le colocamos schedule. Y eso en términos generales de cómo se va trabajando con el primavera. Si usted quiere visualizar, por ejemplo, las horas hombre, cómo están distribuidas en los meses o las semanas, dependiendo de su escala de tiempo, en este caso está semanal, la vamos a cambiar, clic derecho, time scale, nos vamos acá a day interval y la cambiamos, por ejemplo, a month week. Aplicamos OK y ahí cambió, ¿ya? Aquí ya estamos de forma semanal. Ahora, hay gente que, por ejemplo, le gusta visualizar en vez de week, en vez de semanal, colocamos quarter months, o sea, de forma mensual. Y aquí ya aparece de forma mensual, ¿ya? Si nos queremos ir al detalle, por ejemplo, aquí dice 629 horas hombre, nos vamos a poner rigger, y aquí, por ejemplo, esta actividad que de movilización tiene 508 horas hombre, ¿ya? Entonces también es súper importante esta pestaña, que es de Resource Assignments, porque uno después estos elementos, estos números que están acá, los lleva a un Excel y puede construir sus curvas, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, también para actualizar, refresh data. Bueno, ya vimos el WS, por ejemplo, acá este es el Ops. Yo quiero visualizar, por ejemplo, los resources, que son los recursos, y aquí nosotros podemos ir generando recursos. Por ejemplo, generemos un recurso nuevo. Aquí, por ejemplo, quiero generar un recurso, no sé, cuadrilla, por ejemplo, cuadrilla de patio, es el código, y le pongo acá, cuadrilla de patio. Next, labor, porque está asociado a personas. Non-labor quiere decir que son maquinaria y los materiales, que el nombre lo dice como tal. Vamos a colocar neighbor, next. Esto lo dejamos por defecto, lo podemos ir cambiando después. Next, role name también next. Aquí estamos definiendo que está asociado a un calendario existente o crear un calendario asociado al personal, ¿ya? Le ponemos next y aquí está el calendario name, que también se puede cambiar después. Next y después finish. Por lo tanto, aquí se generó una cuadrilla de patio, ¿ya? Si se dan cuenta, esta cuadrilla de patio está dentro de la cuadrilla eléctrica, entonces yo lo voy a eliminar para que quede al mismo nivel de todas las cuadrillas, ¿ya? Bueno, esto es el video que quería hacer acerca de la interfaz de primavera. Hay otros elementos que también son importantes y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo otros videos asociados a al uso del Primavera Project P6. Eso, muchas gracias, que estén bien.